Quiero que vean, por favor, Juan capítulo número 10, versículo número 10. Estamos hablando acerca de cómo llevar nuestra vida totalmente dependiente de Dios. Una vida totalmente dependiendo de Dios. En el libro de Juan, capítulo número 10, versículo número 10, habla acerca de algo muy interesante que todos lo hemos escuchado, lo hemos visto. Y dice que el ladrón vino para robar, para matar y para destruir. Y yo creo que cuando está haciendo esto el enemigo, cuando lo está haciendo el diablo, lo está haciendo en serio. Y no está jugando cuando él dice que viene a robar. Y no está jugando cuando él dice que viene a matar y a destruir. ¿Qué quiere hacer con esto? Pues es que quiere robar nuestra paz. Quiere quitarnos aquello que el Señor nos ha dado. Y quiere robarnos todas las bendiciones que hemos recibido. Quiere venir a destruir tu matrimonio. Quiere venir a destruir tu propia vida. Quiere venir a destruir tu familia. Entonces el diablo no está jugando y lo está haciendo en serio. Y lo vemos en la sociedad. Y lo vemos cómo es que está haciendo cosas para cumplir ese prometido. Pero la otra parte que vemos dice ahí que Jesús o Él vino para darnos vida y vida en abundancia. ¿Y cuántos saben que Dios está también seriamente queriendo darnos esa vida en abundancia? Y que no está jugando tampoco Dios cuando dice que quiere darnos una vida en abundancia. ¿Está bien? Y cuando Él dice, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, la vida en abundancia es una vida feliz, es una vida que está bendecida. La vida en abundancia es una vida de victoria. La vida en abundancia es una vida próspera en todas las áreas de nuestra vida. Entonces Dios quiere que tengamos esa vida en abundancia y romper y ir en contra de todo obstáculo y que en el nombre de Jesús podamos obtenerla. ¿Cuántos quieren esa vida en abundancia? Pero aquí lo que nosotros hemos visto es, o lo que yo he podido palpar, es que algunas personas no están viviendo en esta vida en abundancia. Es que en algunas personas sí lo han visto, lo conocen, saben de este versículo, saben de esta promesa de Dios, pero no están viviendo esa vida en abundancia. ¿Por qué es que algunos sí y otros no? Es que si nosotros queremos esa vida en abundancia, si nosotros queremos todo de Dios, si queremos todos los beneficios de Dios, si queremos la bendición total de Dios, es que entonces necesitamos una vida dependiente de Dios. Si usted quiere todo de Dios, si usted quiere todas las bendiciones de Dios, si usted quiere esa vida abundante de Dios, entonces necesitamos una vida totalmente entregada a Dios. Y si nosotros realmente queremos todo lo que Dios quiere, todo lo que Dios tiene preparado, entonces usted tiene que depender totalmente de Él. Si algunas cosas dice, ay, pero ¿por qué no he tenido esto? ¿Por qué no he tenido lo otro? ¿Por qué el otro hermano sí? ¿Por qué ellos sí? ¿Por qué yo no? ¿Por qué mi familia no? ¿Por qué ellos sí? Es que entonces algo está pasando y tenemos que entregar, tenemos que depender de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Amén. Entonces, yo lo que quiero explicarle es acerca de la palabra depender. ¿Qué es que yo dependa de Dios? ¿Qué es o qué quiere decir que yo dependa? O depender es que necesitas de alguien, necesitas de algo para poder subsistir. Entonces, una persona dependiente es una persona que requiere de la ayuda, del auxilio, del soporte y del cuidado de alguien más. Entonces, esto quiere decir que todo lo contrario a eso de valerte por ti mismo para hacer las cosas es lo opuesto a no necesitar de alguien más, porque basta contigo mismo. Entonces, la dependencia es ese sentimiento o acción de ser dirigido y sustentado por alguien más. Entonces, en la vida natural, nosotros podemos darnos cuenta que es bueno ser independiente y valerse de sus propios medios para lograr algo. Entonces es bueno no tener que estar dependiendo de nadie. Es bueno, ¿verdad?, que nosotros podamos salir adelante solos. Es bueno que nosotros podamos esforzarnos y hacer las cosas de una manera independiente. ¿Sí? Entonces yo me puedo dar cuenta, ¿verdad?, que es bueno tomar decisiones propias. Mas sin embargo, en la vida espiritual es algo totalmente, ¿verdad?, diferente.
¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña que en ocasiones va a ser, ¿verdad? Nosotros vamos a ser dependientes de Dios. Como por ejemplo, usted puede leer ahí en el libro de Juan, capítulo número 15. En el versículo número 5, en el número 5, versículo número 5, Juan 15, 5 dice: yo soy la vid. Y dice: y ustedes son los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, dice, nada pueden hacer. Nosotros debemos de estar, ¿verdad?, totalmente dependiendo, ¿verdad?, de la vid verdadera que es Dios, de la vid verdadera que es Jesús. Y nosotros podamos estar dependiendo de Él, dice, porque si nosotros, ¿verdad?, estamos ahí pegaditos, estamos ahí permaneciendo en Él, entonces nosotros seremos alguien que pueda llevar mucho fruto. Pero fruto que permanece, pero también dice que separados de Él nada podemos hacer. ¿Qué dice la palabra? ¿Separados de qué? Nada podemos hacer. Ahora, entonces nosotros tenemos que entender que las cosas, ¿verdad?, que hacemos, que logramos, sí, hay una línea muy delgada en donde yo puedo ser una persona independiente, en donde yo pueda lograr hacer cosas, en donde yo tengo habilidades, tengo muchos dones para hacer cosas en mi trabajo, en mi casa. Puedo tener cosas, ¿verdad?, nuevas, proyectos de trabajo, pero hay una línea en donde yo puedo decir: yo dependo de mí mismo, de mis fuerzas, yo dependo de mis habilidades. Pero yo le puedo decir a Dios primeramente que dependo de Él, que las cosas las pongo en sus manos, que yo puedo hacerlo, ¿verdad?, si Él quiere, que yo puedo depender de Él antes de iniciar algo. Y yo puedo decir: bueno, sí, fue por la dirección de Dios, sí, es algo que yo le encomendé a Dios y yo lo realicé. Sí, es algo que yo le dije a Dios, que yo le pude entregar a Dios, y Él me ayudó y me dio la fuerza para poder lograrlo. Entonces, esa es la diferencia, que yo todo lo puedo estar dirigiendo a Dios primeramente antes de realizar cualquier cosa, para poder depender de Él. ¿Está bien? Pero yo quiero que usted entienda que no es lo mismo pedirle permiso por algo que ya usted está haciendo y que usted nomás está informando a Dios, a algo que usted está dependiendo de Él. Porque es muy fácil decir, ¿verdad? ¿Sabes qué, Dios? Yo voy a hacer esto, yo me voy a poner a hacer esto otro, y ya nomás te digo que lo voy a hacer. Cuando los hijos vienen en esa forma, y sabe que a veces nosotros podemos como hijos decir: ¿sabes qué? Voy a hacer esto y esto otro, y nada más lo que queremos es que nos digan: sí, está bien, dale, sí, está bien, hazlo. Pero entonces no es lo mismo a que yo diga: ¿te parece bien? Mira, tengo esto en mente, quiero hacer o lograr hacer esto. ¿Qué puedes decir? ¿Qué me puedes decir acerca de esto que yo estoy pensando, de esto que estoy sintiendo? Y ver la confirmación de Dios, ¿verdad? Es muy diferente. Muy bien, quiero pasar a algo más, que es depender de Dios totalmente. Pero antes, que déjeme decirle algo ahorita que me acuerdo de mis hijos. Pronto será el Día del Padre. Es un paréntesis, ¿eh? Pronto será el Día del Padre. Y me dijo mi niño: papá, le dije: ora por mi hijo porque voy a compartir. Dice: papá, pero no vayas a compartir aburrido. Le dije: ya es uno menos. Le dije: está bien, para que no digas nada, voy a contar un chiste. Y ahora que viene el Día del Padre, resulta que un niño se le acerca a su papá y le dice: papá, ¿quién es más inteligente? ¿El hijo o el papá? Y le dice el papá: hijo, pues por supuesto, el papá es más inteligente que el hijo. Muy bien. Pero dime, papá, entonces, ¿quién inventó la imprenta? Le dice: pues la imprenta la inventó Juan Gutenberg. Y le dice el hijo: ¿y por qué no lo inventó su papá? Fue un paréntesis. Entonces, ¿qué significa depender de Dios? ¿Qué significa que yo dependa totalmente de Dios?
Significa que, en pocas palabras, yo puedo entregarle el destino de nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo. Que yo pueda entregarle todo lo que yo haga, ¿verdad? A nuestro Dios. De manera total, completa. Y sometiéndonos a su perfecta voluntad. Entonces, depender de Dios también significa que como Padre, como Dios, Él siempre, ¿verdad?, estará atento y nosotros acudiremos a Él, ¿verdad?, para tomar cualquier decisión pidiendo su guía, pidiendo también su dirección. Esto es con el fin de no equivocarnos. Es con el fin también de pedirle a Él el destino que tiene para nosotros y que nos muestre la mejor opción. El depender de Dios es que yo pueda estar, ¿verdad?, consultando cada una de las cosas que yo vaya a emprender. El depender de Dios, entonces a mí me compromete a que yo pueda buscar de su presencia. Él me compromete entonces a buscar de su palabra para saber qué es lo que dice a cada una de las cosas que yo quiero hacer. Entonces, es mejor para nosotros tomar un tiempo en oración pidiéndole su guía, su dirección y que tenemos que pedirle también, ¿verdad?, cuál es la mejor opción. En lugar de después andarle pidiendo de una manera amarga, ¿verdad?, después que nos saque de un atolladero porque me equivoqué, porque no hice las cosas correctamente. Es mejor tomarse un tiempo antes a después andarle pidiendo ayúdame y sácame de esta. ¿Por qué? Porque me equivoqué y no consulté. Entonces muchos, ¿verdad?, de nosotros a lo mejor nos hemos equivocado porque no hemos consultado, porque no hemos dependido de Dios. Y déjenme darle un ejemplo de Jesús. ¿Cómo es que Él sí era una persona que dependía totalmente del Padre? Totalmente de Dios. Vemos a un Jesús que no hacía nada por sí mismo. Vemos a un Jesús, ¿verdad?, en Juan 5:30, Juan capítulo número 5, versículo número 30 dice: no puedo hacer nada por mí mismo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad ¿de quién? Del Padre. Vemos a un Jesús también que todo lo hizo, ¿verdad? Todo lo que hizo lo aprendió del Padre e hizo lo que le agrada. Ahí en capítulo número 8, en el versículo número 28 y 29 de Juan también, Juan 8, 28 y 29 dice: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis, ¿verdad?, que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Ese es el ejemplo que nosotros vemos de Jesús y nosotros tenemos que seguir ese mismo ejemplo. ¿De qué? De agradar al Padre, de buscar lo que a Él le agrada. Y vemos también a un Jesús que declaraba que el Padre estaba con Él en el libro de Juan, también capítulo número 10, versículo 37 y 38. Dice: si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Mas si las hago, aunque me crean a mí, crean a las obras, para que conozcan y crean que el Padre está en mí y yo en el Padre. Entonces una vida dependiente totalmente de Dios. Y vemos ahora un Jesús que no obraba ni hablaba por su propia cuenta. Ahí en el libro de Juan también capítulo número 12, versículo 49 y 50. Juan capítulo 12, versículo 49 y 50, un Jesús que no obraba ni hablaba por su propia cuenta. Vemos ahí y dice: porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. A un Jesús, ¿verdad? Vemos el ejemplo de cómo Él, ¿verdad?, estaba siendo guiado por el Padre. Cómo es que Jesús estaba siendo enseñado por el Padre. Pero también Jesús dependía de Él en qué hablar, en qué hacer y qué no hacer. Ahora, nosotros vemos ahí en la palabra también que hay hombres de Dios que dependieron de Dios totalmente. Vemos a un David que era un hombre que dependía totalmente de Dios. En Primera de Crónicas, capítulo número 14, en el versículo número 8
al 16. Dice, oyendo los filisteos, capítulo 14 de Primera de Crónicas, capítulo 14, versículo 8, dice, oyendo los filisteos que David había sido ungido rey sobre todo Israel, subieron todos los filisteos en busca de David. Y cuando David lo oyó, salió contra ellos. Y luego dice, y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaim. Entonces David consultó a Dios. ¿Qué hizo David? Consultó a Dios diciendo, subiré contra los filisteos, los entregarás en mi mano. Y Jehová le dijo, sube, sube porque yo los entregaré en tus manos. ¿Qué le dijo el Señor? Sube, porque yo los entregaré en tus manos. Y dice, versículo 11, dice, subieron pues a Baal Perasim y ahí los derrotó David. Y dice que también luego David dijo, Dios rompió mis enemigos por mi mano, como se rompen las aguas. Por esto llamaron el nombre de aquel lugar Baal Perasim. Entonces sí, lo hizo David, los derrotó, les dio la fuerza, pero también fue dirigido. ¿Por qué? Porque él consultó antes de hacerlo. Y vemos ahí versículo número 12, y dejaron allí sus dioses y David dijo que los quemasen. Y volviendo los filisteos a extenderse por el valle, David volvió a consultar a Dios. ¿Qué hizo David? Volvió a consultar a Dios. Y dice ahora, y Dios le dijo, no subas tras ellos, sino rodéalos para venir a ellos por delante de las balsameras. Así que oigas venir un estruendo por las copas de las balsameras, sal luego a la batalla, porque Dios saldrá delante de ti y herirá al ejército de los filisteos. Hizo pues David como Dios le mandó, y derrotaron al ejército de los filisteos desde Gabaón hasta Geser, ¿verdad? Y la fama de David fue divulgada por todas aquellas tierras, y Jehová puso el temor de David sobre todas las naciones. El mismo enemigo. Primero uno es, sube. Y después le dijo, ¿qué? Rodéalos. Entonces las batallas no se ganan de la misma manera. El patrón no es el mismo. Ya me lo sé, ya sé cómo es. Sí, Dios dice, ¿verdad?, en su palabra que no, nosotros no estamos ignorantes de las maquinaciones del enemigo. Sabemos de qué manera puede actuar, pero tenemos que consultar a Dios. Nosotros tenemos que ver qué es lo que Dios quiere que hagamos. Ahora vemos a un David que está siendo dirigido por Dios. ¿Por qué? Porque él lo está consultando cuando viene el enemigo. Y el primero le dice, bueno, sube y tú los vas a derrotar. Y luego dice, no, rodéalos. Pero él no hizo las cosas por sí solo. Sí, derrotó. Sí, dio la fuerza. Sí, vio cómo fueron derrotados. Sí, su fama se divulgó, ¿verdad?, de David. Pero entre más dependía de Dios, ¿verdad?, más lo estaba levantando. Ahora vemos a un David que está, ¿verdad?, consultando, ¿verdad?, constantemente, ¿verdad?, a Dios para qué, cómo va a poder actuar, cómo va a poder salir adelante. ¿Cómo usted actúa ante un ataque del enemigo? ¿Qué hace cuando está en una situación difícil? Entonces no estamos actuando de una misma manera. Usted debe de estar siendo dirigido por Dios. Consulte a Dios. ¿Para qué? Para saber cómo va a actuar ante un ataque del enemigo. Entonces, ¿qué haces tú para enfrentar al enemigo? ¿Qué haces tú ante una situación difícil? Entonces, ¿de quién dependes cuando tú estás en dificultades? ¿De quién dependes tú, verdad, cuando estás en una situación ahora sí de enfrentamiento y que no sabes qué hacer? ¿A quién te diriges? ¿Verdad? Estábamos en la Ciudad de México, mi esposa y yo estábamos ahí pastoreando, y resulta que, y yo no sé cuántos han estado en la Ciudad de México, pero el metro de la Ciudad de México es toda una aventura, porque usted no tiene que esforzarse para subir, solo se lo llevan, y aunque no quiera, usted se va. El caso es que en una de esas veces, pocas veces que estaba vacío y que estaba solo, un amigo y yo que estábamos ahí, ¿verdad?, un hermano en Cristo también,
y nos logramos sentar en unos asientos. Y los asientos es que están uno aquí y el otro está enfrente. Y en una de esas paradas, pues resulta que se mete una señora, se sienta enfrente y ahí iba enfrente de nosotros. Y nosotros veníamos platicando. Pero saca de sus piernas un maletín. Y del maletín saca unas cartas. Y cierra el maletín y empieza a sacar las cartas y empieza a dar. Y dice, yo, sola. Y yo le dije al hermano, oye, ¿qué onda con esta señora? Y ya le dije, oiga, señora, ¿qué no sabe que lo que usted está haciendo no está bien? Mire, mi compañero y yo somos cristianos y creemos que eso que usted está haciendo no está bien porque eso no le agrada a Dios. Dios nos dice en su palabra que no debemos de consultar a nadie que no sea Él. Ahora resulta que pues nosotros, ahí me está hablando esa señora. Disculpen. Resulta que le digo, oigan, pues es que miren, nosotros somos cristianos y nosotros asistimos a una iglesia, leemos la palabra. Y luego ella me dice, no, yo también soy cristiana. Ay, ¿y a qué iglesia va para no ir? Y me dice, no, yo también soy cristiana. Digo, pero ¿cómo? Digo, ¿y cómo no sabe que eso no le agrada a Dios? Dice, no, yo incluso le ayudo al pastor. Dele. ¿Pero cómo le va a ayudar usted al pastor? Sí, mire, aquí dice y aquí sale quién está en contra de él, quién le quiere hacer daño, quién no está a favor de él, quién le quiere lastimar, quién le quiere herir. Le dije, ¿y usted no me puede decir a mí? ¿No me puede decir a mí de quién se trata, quién me quiere? No, le digo, no, ¿cómo? Hay gente que está pensando, que está creyendo que está haciendo bien las cosas. No existe la brujería cristiana. No. Hay gente que en su desesperación, porque está mal en el trabajo, está mal en su matrimonio, está mal con sus hijos, está mal en muchas cosas, está enfermo y van a buscar ese tipo de personas. Entonces, ¿de quién dependemos cuando nosotros estamos en una situación difícil? Hay gente que en su desesperación, sí, pero es que ya no soporto y ya no quiero más sufrir, ya no quiero más batallar, ya no quiero tener más problemas, ya quiero un alto a esto. Y van y se equivocan. Pero entiendo que a veces hay personas que en su ignorancia han caído, pero es en ignorancia. Pero la gente que conoce de la palabra, la gente que ya tiene un encuentro con Jesús, no puede recurrir a ese tipo de cosas. Porque nuestra dependencia debe de ser totalmente de Dios. Amén. Y nosotros entonces, cuando estamos en un aprieto, estamos en una situación difícil, es porque más tenemos que meternos con Dios. Es porque más dependemos de Dios. Es cuando más tenemos que consultar y más tenemos que orar y buscar en su palabra qué es lo que Él quiere. Y no estar buscando, ¿verdad?, algunas otras opciones que el mundo me pueda ofrecer. La primera opción para mí es Dios. La primera opción que yo debo de tener es buscar de su presencia. Para mí la primera opción es depender de Dios y ya después, como sea yo guiado, entonces busco. Pero cuando algo va en contra de su palabra, seguramente eso no es de Dios. Entonces ahora nosotros dependemos de Dios. Si usted realmente quiere llevar esa vida abundante, esa vida de victoria, esa vida feliz, ¿verdad? Busquemos de Dios, consultemos a Dios. Vemos otro ejemplo de Pablo y dice en el libro de Hechos, capítulo número 16. Capítulo número 16, en el versículo número 6, dice: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. ¿Por quién le fue prohibido? Por el Espíritu Santo le fue prohibido, por el Espíritu Santo le fue prohibido hablar la palabra en Asia. Pero es que iban a predicar. Pero es que ¿por qué no podemos ir?
Si es lo que Dios quiere, ahí hay mucha necesidad. Pablo no se puso en ese plan. Pablo no es, no se, vamos a decir, no se aferró a hacer, bueno, pues es que queríamos ir a ese lugar, queríamos ir a Asia, pero si el Espíritu Santo lo está moviendo a otro lugar, tiene que ser obediente. Y no aferrarse a lo que él piensa o a lo que él cree que es mejor. Entonces el Espíritu Santo los está moviendo. Y luego dice, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Ay, Señor, ¿por qué? 2 veces. Gente se molesta cuando a veces se cambian las cosas y que Dios está cambiando los planes, que Dios está moviendo los planes 2 veces. No vemos a un Pablo molesto, sino obediente. ¿Por qué? Porque tenía un plan y un propósito mejor Dios. Dice ahí, entonces, y pasando junto a Misia descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Y cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Una persona que está dirigida por el Espíritu Santo ya tiene un discernimiento cuando es algo que Dios está moviéndolo. Y dice, sí es Dios. Pero cuando tú te aferras a lo que tú quieres, a lo que tú crees, te molestas. Y no eres nada flexible. No eres nada, ¿verdad? Flexible, pero tampoco cedes a lo que Dios quiere hacer. Pero lo que Dios quiere es que dependamos de Él y que el Espíritu Santo nos esté dirigiendo en todas las cosas. Vemos a un Pablo que está totalmente, ¿verdad?, dirigido por Dios, pero también un apóstol que está, ¿verdad?, con sus sentidos espirituales bien, ¿verdad?, atento, discerniendo lo que es de Dios y lo que no es de Él. Aunque ahí había necesidad, aunque en el lugar donde él estaba o donde había planeado, había necesidad, había personas que necesitaban de Dios, pero Dios a través de su Espíritu Santo los movió. ¿Cuántos de ustedes han sido movidos de algún plan que tenían? A veces yo no sé si le ha pasado de repente que usted se dirige a algún lugar y usted pone ahí el Google, quiero ir a tal lugar, a ver, llévame por dónde. Ahí estoy empezando a entrar en la cuestión tecnológica, poco a poco. Pero hay veces que me dice, vete por aquí, y yo le digo, no, Google, te equivocaste, por ahí no es. Y me dicen, pues es que por ahí no hay tanto tráfico, por este otro lado. Ay, que vas a ver más una cosa más que yo. ¿Cuántos le ha pasado que dicen, no, no es cierto, y se van por otro lado y resulta que, uy, sí es cierto? Más o menos así es cuando Dios nos dirige. ¿Por qué? Porque dice, vete por este lado. Y estamos acostumbrados y sabemos tanto y creemos que dominamos todo, y que te dice por otro lado vas, no te vayas por ahí, y no hacemos caso. Y nos dirige por otro lado y resulta que nos damos de topes. ¿Por qué? Por no obedecer. Eso es lo más sencillito, pero hay otras cosas más complicadas. Hay cosas en donde nosotros tenemos que consultar a Dios, ser dirigidos por el Espíritu Santo para tomar una decisión importante. Dios quiere que en las decisiones importantes Él esté involucrado, que tú puedas estar, ¿verdad?, consultando, dependiendo de Dios en tus decisiones importantes. Entonces, ¿cómo sabes tú si algo es de Dios o cuando no es de Dios? Espíritu Santo te lo va a decir, porque Él dice en el libro de Juan, capítulo 14, también dice que Él nos va a enseñar todas las cosas y que Él nos va a guiar a toda verdad. El Espíritu Santo es alguien que nos va a guiar hacia lo que es verdadero, hacia lo que Él quiere, hacia lo que Dios quiere. Mire, le voy a platicar es como un testimonio, pero eso fue verdad. Y también estando en la Ciudad de México, yo platico mucho de la Ciudad de México, ¿verdad?, porque ahí aprendimos cosas, ahí estuvimos y vimos cosas de Dios y aprendimos cosas de Dios. Pero estando ahí había un hermano que
era muy exitoso en sus negocios. Él era un empresario, una persona que tenía comercio, trabajaba con comercio y le iba muy bien. Y resulta que él platicaba de las cosas que hacía, de sus negocios y cómo Dios lo estaba llevando a hacer cosas, ¿verdad?, diferentes. Y bueno, él en su vida de espiritual estaba avanzando, pero en la cuestión de los negocios dice, bueno, dice, quiero hacer un negocio, dice que me va a levantar mucho más. Dice, voy a invertir todo lo que tengo, voy a echar ahí todo lo que yo tengo ahora porque se va a hacer un gran negocio el que voy a hacer. Dice, quiero que me ayudes a orar. Sí, vamos a orar, claro que sí. Y me estaba platicando poco a poco cómo iba. Dice, oye, este negocio es tan grande, dice que voy a tener que ir a China para hacer la negociación hasta allá. Voy a ir a China para que yo pueda hablar directamente con esas personas que me van a hacer un producto y le van a poner mi marca y van a estar muy, muy padres esas cosas que yo voy a ir hasta allá a China para poder platicar con los dueños de esa fábrica. Me dice, ¿no tienes familia allá para saludarlos? Le dije, por favor, hermano. Y ese hermano, que en paz descanse, no, ese hermano se fue a China, se fue a hacer su negocio allá y regresó muy contento. Dijo, ya, ahora sí, ya está toda la carne en el asador. Y dice, bueno, pasó el tiempo y resulta, dice, pues es que estaba esperando la época más fuerte, que era diciembre. Resulta que dice, oye, no ha pasado la mercancía. ¿Qué pasó? Dice, ahí ¿cómo se dice? En la aduana me detuvieron todo. Ay, pues ¿por qué? No sé, dice. Vamos a orar. Sí, pues vamos a orar, claro. Y él estaba, dice, ¿sabes qué? No pasó. Pasa. Le digo, ¿y por qué no pasa? ¿Cuáles son las cosas que te dicen que por las que no pasa? Me dice, según las características que tiene ese producto, dice, son muy parecidas a uno que ya está patentado, que ya es de marca. Y dice, es muy semejante, casi igual. Y digo, pues yo creo que no va a pasar. Digo, no, digo, pues eso no está bien. Le digo, ¿tú sabías que eso no estaba bien? Dice, sí, sí sabía. La verdad, este hermano se puso muy triste. La verdad es que toda su inversión ahí estaba. Todo lo perdió. Y dijo, ¿y ahora qué voy a hacer? Ya lo invertí todo ahí. Todo. Y dice, yo ya sabía que iba a pasar, que yo iba a ganar más del doble. ¿Sí? Dije, pero ¿tú sabías que eso no estaba bien? Dijo, sí, sí sabía. Digo, pues no podemos orar por algo que en lo que tú realmente sabes que no está bien y que Dios te ayude. Porque él me decía, es que Dios no me ayuda, es que Dios no me está escuchando en esta situación, es que tú no lo consultaste, es que tú no le dijiste lo que ibas a hacer, tú iniciaste esto por tus propias fuerzas y ahí están las consecuencias. Y cuántas cosas a veces que las personas se arrancan a hacer algo, deciden por ellos mismos sin consultar a Dios, sabiendo y estando consciente de que va en contra de la palabra de Dios, y aún quieren orar para que Dios obre. Dios no puede obrar en esas cosas. Dios no puede estar avalando algo que vaya en contra de su misma palabra. Dios no puede obrar en algo en lo que nosotros estemos de una manera equivocada. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer, depender de Dios totalmente. Y no solamente en el área laboral, lo mismo pasa en el área familiar. Lo mismo pasa en la manera en que nosotros decidimos las cosas de mi persona. En las cosas que tienen que ver en el área social, en el área también ministerial, que tenemos que hacer. Entonces, hagamos las cosas correctas. Jóvenes, hagan las cosas correctas, consulten a Dios con todo lo que tiene que ver con el noviazgo y matrimonio.
Adolescentes, empiecen a ver qué es lo que a Dios le agrada y absténganse de hacer cosas que en un futuro se van a tener que arrepentir. Alguien ha dicho por ahí que las cosas o los problemas que uno enfrenta siendo adulto es por las decisiones que uno tomó en la adolescencia o en la juventud. Que uno empieza a enfrentar los problemas ya siendo adulto por decisiones equivocadas o porque no consultamos a Dios o por ignorancia de Dios cuando estábamos en la adolescencia o en la juventud. Pero a veces uno quiere decirle, sabes que no lo hagas, evítate eso, abstente de hacer esto. No por molestar, sino por evitarles dolores de cabeza o problemas futuros. Jóvenes, adolescentes, hagan lo correcto, consulten a Dios, dependan de Dios en todas las cosas. Aún así, en este tiempo también nosotros tenemos que estar buscando de la presencia de Dios en todo lo que hagamos. Primera de Pedro, capítulo número 5, versículo número 7, dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, dice, porque Él tiene cuidado de ustedes, Él tiene cuidado de nosotros, tiene cuidado de ustedes. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces, ¿qué es la ansiedad, hermanos? La ansiedad es lo que nos preocupa, lo que nos inquieta, lo que no sabemos qué pasará, lo que nos está robando la paz. Esa es la ansiedad, algo que puede causar temor, algo que puede causar nerviosismo. Todo eso, dice, échalo sobre Él. Depende de Él. Dice, ¿por qué? Porque Él tendrá cuidado de nosotros. Echando, dice, toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tendrá cuidado de nosotros. Entonces, la ansiedad, lo que nos preocupa, lo que estamos constantemente pensando, aquellas cosas que qué pasará con el futuro, qué pasará dentro de un poco de tiempo, qué pasará por lo que nos inquieta, qué pasará con nuestros hijos, qué pasará con lo que nosotros tenemos de compromisos económicos, qué pasará. Y nos empieza a preocupar y nos empieza a causar temor. Échalo, ¿verdad? Ponlo en las manos del Señor. Él tendrá cuidado de nosotros. Mateo 11, 28 y 29 habla y dice, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, dice, yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y luego dice algo bien importante, dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Pero dice ahí, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Cómo? Se cansa el alma. Sé que el cuerpo se cansa, pero el alma. El alma son nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestra voluntad, nuestra mente. Y si la tenemos nada más dando vueltas, pensando en lo que nos preocupa, se va a llegar un momento en que se va a agotar. Va a llegar un momento en que va a estar cansada. Va a llegar un momento en que esos pensamientos, ¿verdad? En nuestra mente, nuestras emociones, están constantemente dando vueltas. ¿Y sabe qué? Se va a agotar esa alma. Se va a cansar. Y es cuando nosotros tenemos que venir a la presencia de Dios. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Y cuando nosotros estamos constantemente preocupados y estamos dando vuelta a todas las cosas que están viniendo, están constantemente, ¿verdad?, sobre nosotros, es que ahora es cuando nosotros tenemos que venir y hallar descanso para nuestra alma. Dice, venid a mí los que están trabajados y cargados y yo los haré descansar. Y es que no hay paz. Cuando el alma ya está cansada es porque no hemos encontrado orden en nuestra vida y hemos querido hacer las cosas por nuestras propias cuentas y se nos ha salido de las manos. Se nos ha salido de orden, se nos ha salido de nuestras manos y hemos perdido el control. Pero porque quisimos hacer nuestras cosas, quisimos hacerlo a nuestra manera, no consultamos a Dios, nos equivocamos, tomamos decisiones, ¿verdad?, incorrectas. Y ahora queremos, ¿verdad?, tener orden. Pero hay solución. Vayamos a Cristo.
entendamos que Él quiere ayudarnos, entendamos que Él quiere que nosotros estemos, ¿verdad?, dependiendo de Él. ¿Está bien? Entonces, ¿qué cosas le preocupan? ¿Qué cosas están ahí dando vuelta? ¿Su trabajo? ¿Su matrimonio? ¿Sus hijos? ¿La adquisición de nuevos bienes? Tal vez problemas en la familia. Venga a Cristo, descanse en Él, halle, ¿verdad?, descanso para su alma, y verá que Dios va a poderle ayudar en todas las cosas. Quiero que veamos por último el ejemplo del joven rico en el libro de Mateo, capítulo número 19. Versículo 16 dice: entonces vino uno y le dijo: maestro, bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús le dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y le dice el joven: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Y una cosa que veo aquí es que el joven dice: se fue triste porque tenía muchas posesiones. Y yo no veo un Jesús: no, espérate, muchacho, ven, no te creas, hombre, no hizo eso, lo dejó ir. Pero es una sola cosa, todo lo demás estaba bien, más una sola cosa no. Y se fue. Pero no le dijo: oye, pero pues ayúdame, ¿cómo le hago? No le dijo: bueno, pues sí quisiera, pero pues eso también me es difícil para mí. No, se fue. No fue por él, le dijo: ven, espérate, no lo tomes tan a pecho, no tan serio. Lo dejó. Ahora, ¿qué es lo que Dios te está pidiendo a ti y no se lo hemos entregado? ¿De cuáles áreas en tu vida no estás dependiendo de Dios y te ha dicho Dios: dámelo? Si quieres tener esa vida en abundancia, quieres tener esa vida en victoria, quieres tener esa vida próspera, quieres tener esa vida en victoria, dame esa área. Y a veces el área financiera, a lo mejor le decimos a Dios: todo lo hago bien, todo, yo vengo a la iglesia, yo todo hago, yo oro, yo leo la palabra, pero nada más en el área financiera no te metas, Dios, ahí quédate. Con mi familia no te metas, en mi trabajo no te metas, en mi área personal no te metas. ¿Qué áreas? Y Dios te lo está pidiendo, como al joven rico. ¿En cuáles cosas tú estás dependiendo de tu propia capacidad, de tu propia sabiduría? ¿En cuáles cosas no le has permitido a Dios que se meta o que se le entregues? Y nosotros tenemos que darle todo. Si queremos todo de Dios, queremos todas las bendiciones de Dios, tenemos que entregarle todo y tenemos que depender totalmente. ¿Está bien? Dice Salmo 37:5: encomienda al Señor tu camino y confía en Él y Él hará. Proverbios 3, versículo 5 al 8 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Y luego, teme al Señor y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. ¿Cómo? ¿Cómo que será refrigerio? ¿Cómo que será medicina a tu cuerpo? Hermano, te va a evitar muchas enfermedades, te va a evitar muchos malestares,
Y no solamente medicina física para que tú no la vayas a usar, es que también te dará esa medicina espiritual, esa sanidad que tú necesitas. Es tiempo de que nosotros le entreguemos todo a Él. Amén. Yo quiero aprovechar en esta tarde. Habrá personas en esta congregación, en este lugar, que necesitan depender de Dios en todo. Y que dicen: yo quiero estar viviendo una vida que agrade a Dios. Y yo en esta tarde les voy a pedir si por favor nos ponemos de pie todos. Habrá personas en esta mañana que digan: Señor, yo necesito depender de ti en todo. Hay áreas de mi vida que tú me estás pidiendo. Hay cosas que no he hecho correctamente. He decidido, Señor, porque he tomado decisiones conforme a mi sabiduría, a mi experiencia, a la experiencia de otros, a lo que me han contado. Pero tú eres más sabio que yo y tienes la mejor opción, y tú tienes el mejor camino. Tú tienes, Señor, lo que a mí me conviene. Yo quiero tomarlo. Y perdóname, Señor, si no lo he hecho. Perdóname, Señor, si no te he tomado en cuenta. Perdóname, Señor, si he tomado mis propias decisiones. Pero de ahora en adelante quiero depender totalmente de ti, porque quiero esa vida en abundancia, porque quiero esa vida en victoria, quiero esa vida próspera. Y yo quiero depender de ti. Levante sus manos y dígale: Señor, aquí está mi vida. Aquí está, Señor, todo lo que yo soy, Señor, y quiero depender de ti. Señor, si hay algo, Señor, en mi vida que no está completamente rendida a ti, Señor, yo quiero aprovechar este momento para rendirme, Señor, totalmente a ti. Quita aquellas cosas que me impiden el acercarme a ti, Señor, hacer las cosas como yo creo, como yo quiero. Quiero, Señor, ser una persona agradable a ti. Y hoy en esta tarde, aquellas personas que no han hecho una decisión por Cristo, aquellos que vienen por primera vez a este lugar, tal vez hay algunas personas que fueron invitadas. Yo quiero hacerte una invitación para que tú hagas la decisión por seguir a Jesús y que realmente puedas caminar de ahora en adelante con Él. Y yo voy a hacer algo, nada más es que necesitamos que ellos puedan explicarles cómo es esa oración, cómo es esa vida, cómo trabajamos, cómo está organizada esta iglesia. Queremos ayudarte, queremos servirte, queremos hacer algo para ti. Y yo quiero nada más que los que están por primera vez, que tienen ahí un sticker verde, ya sea que abajo o arriba, puedan permanecer de pie. Y a los demás les voy a pedir, si los que ya son de aquí de casa se sienten, y los que tienen ese sticker verde, los que son personas invitadas que vienen por primera vez, quédense de pie, permanezcan de pie por favor un momentito. Queremos orar por ti, queremos darte la bienvenida, queremos darte una explicación. Gracias. Y hay unas personas que están aquí que tienen la playera roja, tienen una banderita verde. Ellos los van a guiar hacia un lugar en donde les van a explicar qué es, ¿verdad?, esa vida dependiente de Dios, y qué es lo que nosotros podemos ayudarte para que crezcas en la fe, para que puedas aprender más de Jesús. Por favor, síganlos y los van a hacer esa explicación ahí en la parte de atrás. Son 5, 7 minutos para explicarles eso. Un fuerte aplauso para ellos. Y los demás, bueno, Dios está hablando a nuestras vidas de que tenemos que entregar todo, tenemos que depender de Dios en todo. Y habrá cosas que nosotros tenemos que decirle a Dios, que nosotros estamos queriendo esa vida, queremos lograr alcanzar esa vida abundante, y es tiempo de entregarlo al Señor. Dice también que esa alma que está cansada, esa alma que está a lo mejor agotada, ha caído también en un cansancio, y es venir a Jesús. Dice: venid a mí, ¿verdad? Hallaréis descanso para vuestras almas. Y es tiempo de venir a Él.
¿Qué te preocupa? ¿Cuáles son las cosas que te causan ansiedad? ¿Cuáles son las cosas que estás ahí preocupado por lo que qué pasará, qué vendrá el futuro?